Adelante, Mundo. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Tengan todos ustedes o buenas noches, dependiendo de dónde nos están viendo. Es un gusto estar con ustedes. Grupo Todo Acuícola les manda un afectuoso saludo a todas las personas que nos siguen de aquí de México, de los diferentes estados de la República, de Estados Unidos, de Centro y Sudamérica y más allá de nuestras fronteras. Un gusto nuevamente poderlos saludar. Pablo, buenas tardes. ¿Qué Pablo tal, Rivera mundo? Jiménez, Buenas tardes, Alex, Carlos y Aquilino, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Voy a proceder a presentar a nuestro invitado el día de hoy, quien a raíz de que cualquier cantidad de personas prácticamente del diario preguntan y tienen dudas respecto a dentro del manejo del cultivo, es de cuántos animales puedo manejar en mi estanque, qué cantidad de oxígeno requiere en mi estanque, qué capacidad de aireación tengo que ponerle para X cantidad de crías, etcétera. Tuvimos a bien invitar al día de hoy a un panelista que por su experiencia bien vale la pena escucharlo. Él es ingeniero en sistemas de producción agropecuaria por la Universidad Veracruzana, técnico en acuacultura por el Centro de Estudios en Ciencia y Tecnología del Mar del estado de Veracruz. También especialista técnico por el Instituto Nacional sobre Recursos Bióticos. Profesionalmente inició su trayectoria en 1983. Ha desempeñado diferentes actividades, entre las que me permito nombrar las siguientes. En materia de capacitación, ha diseñado e impartido cursos a productores y técnicos en diferentes partes del país, en temas como cultivo de tilapia en jaulas flotantes, inocuidad acuícola y buenas prácticas de producción, en el cultivo de tilapia, trucha y bagre, en la importancia de la calidad del agua en el cultivo de peces y considerando la importancia del factor de condición de la tilapia en relación a la demanda de oxígeno disuelto y consumo de alimento. Como especialista acuícola y extensionista, ha participado en diversos proyectos acuícolas, colaborando con instituciones como el Colpos Campus Veracruz, INAPESCA, Fundación Produce Veracruz, Fundación Produce Morelos, el Ayuntamiento Ángel Cavada de Veracruz, el Instituto Veracruzano de Desarrollo Rural, el Sistema Nacional de Desarrollo Rural, el Programa de Desarrollo de Capacidades, el Colpos CONACYT Silgolfo y en el CONACULTA de la Secretaría de Educación Pública. De 2014 a la fecha está al frente de Acuarística, empresa que brinda servicios profesionales en asesoría, transferencia de tecnología y capacitación para la acuacultura. Y además es proveedor de materiales y equipos para la acuacultura. Damos la bienvenida al ingeniero Carlos Alberto Suárez Santa Cruz. Un gusto que estés con nosotros, estimado Carlos. Pues el gusto es mío, Edmundo. Muchas gracias. Agradezco esta invitación a la mesa de Viscerado, a Pablo, Alejandro, y pues les doy las buenas tardes a todos los amigos que estamos participando hoy aquí desde Boca del Río, Veracruz, en donde estoy a sus órdenes también, y pues así haciendo un extracto de lo que mencionaba Edmundo sobre mi experiencia profesional. Pues sí, soy extensionista. Ese es mi nicho en este sector acuícola. Pues desde ya, si le echamos cuentas, desde 1983, pues ya si le he hecho cálculos, que nunca había hecho cálculos, son como 38 años ya. Y pues ese es el motivo que tengo de participar hoy aquí con ustedes, pues es compartir mis experiencias como extensionista en la transferencia de tecnología y cómo, bueno, hemos resuelto este aspecto pues muy importante en la acuacultura sobre el oxígeno disuelto.
Sí, entonces, en mi experiencia como extensionista ha sido llevar a cabo diferentes actividades que las comentábamos un poquito antes de empezar aquí con los compañeros, que bueno, es la promoción de la acuacultura, que es motivar a los acuacultores, a los productores principalmente, para que aprovechen sus oportunidades de dedicarse a esta actividad ahora tan próspera y generosa en México. Y de esa manera, pues irlos motivando a que puedan ir aplicando todos estos conocimientos tecnológicos y las prácticas técnicas para acuacultura, pues para que tengan éxito en su empresa. También otra actividad muy importante en el extensionismo y la transferencia, como pues, o sea, conocen ustedes, es la capacitación con la finalidad de ir aprovechando, ir adquiriendo los conocimientos científicos y tecnológicos, ¿verdad? De una manera ordenada, sistemática, todos los documentos testimoniales que hay en torno a la acuacultura, ¿no? O sea, con los productores, con los especialistas, ¿sí? Que se aprende muchísimo en esta complejidad, ¿no? En una actividad tecnológica tan compleja como es la acuacultura. En otro aspecto también es la investigación participativa para ir haciendo un análisis, pues, o sea, de todos los procesos que se llevan a cabo en la acuacultura para atender los controles necesarios y pues hacer una dinámica que tiene que ver mucho con la investigación aplicada, que ya es el desarrollo tecnológico. Y ya reuniendo, o sea, toda esta generación de conocimientos y de experiencias, vamos a decir, ¿no? Bueno, y por supuesto, todas estas, o sea, documentar todos estos testimonios, ¿no? Que va uno adquiriendo, o sea, de los productores y de los compañeros, que pues es de gran riqueza. O sea, también es una fuente de conocimientos muy importante. Si quieres, nos pasamos a la siguiente diapositiva, Edmundo, por favor, ¿no? En donde estamos aquí con el objeto de la transferencia de tecnología, que bueno, es la transmisión de información científica y tecnológica, como ya conocen, una información que debe ser oportuna, continua y suficiente. Esa es una condición muy importante. Y bueno, y las actividades que les mencionaba ya, ¿no? O sea, la promoción, la capacitación, investigación y difusión. Entonces, o sea, todo esto va generando un conocimiento de tal forma que va constituyendo una estrategia participativa, que es la finalidad del extensionismo, que es colectivizar el conocimiento. Y digo colectivizar porque participamos, o sea, diferentes, o sea, desde diferentes actividades, como puede ser la investigación, como son los especialistas, como son los productores, como son consultores, o sea, toda una serie ahí de personajes, ¿verdad? Que estamos involucrados en esta actividad, sí, que sería ya la imagen 3 del mundo. Ahí se pueden ver, ¿no? O sea, cómo en esta sinergia, pues es como se va generando el conocimiento y pues esa sería la fuente para mí, compartirla hoy con ustedes sobre este aspecto tan importante que es el oxígeno disuelto en el agua de los estanques. O sea, yo lo puse así en tres
temas, vamos a decir, ¿no? Uno es cómo es que el oxígeno disuelto, o sea, es cómo el oxígeno se disuelve en el agua. Ese es un aspecto, ¿sí? O sea, ¿por qué el oxígeno se disuelve en el agua, vamos a decir? O sea, en la naturaleza, ¿no? O sea, un hecho físico-químico en el agua. Otro aspecto también, cómo se va a aprovechar el oxígeno disuelto en el estanque acuícola también. Ese es otro tema. Y otro tema también son todos estos dispositivos técnicos. Son todos estos dispositivos técnicos que utilizamos en la acuacultura para controlar y generar el oxígeno disuelto necesario, ¿verdad? Para poder optimizar nuestra producción. Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, bueno, para tener una dimensionalidad del oxígeno disuelto, ¿sí? Nos hablaríamos de una espacialidad, ¿sí? O sea, el espacio que ocupamos, el ámbito necesario para poder aprovechar el oxígeno disuelto y bueno, y la temporalidad en términos del estanque, ¿sí? O sea, como vemos que el oxígeno pues se puede acabar, ¿no? O sea, se consume y el oxígeno también, en la medida que se disuelve, pues tiene también unos tiempos de disolución. Y todo esto nos lleva a este concepto de la acuacultura, que es el cultivo, ¿sí? En la acuacultura, o sea, tenemos dos aspectos. Uno que es la parte de la crianza y la zootecnia, porque, bueno, son animales, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos la parte del cultivo, que es la más importante. Cuando hablamos de cultivo, estamos hablando de todas aquellas labores que necesitamos hacer en el agua para que se den estas condiciones de la zootecnia, ¿no? La reproducción y, bueno, las cuestiones genéticas, ¿no? O sea, la importancia que tiene la genética, la reproducción, la alimentación, el manejo de los peces y sobre todo la sanidad y la inocuidad, que son los cuatro aspectos en la zootecnia. Pero para que esto se dé, necesitamos hacer un cultivo, es decir, o sea, cultivar el agua. Entonces, si vemos la siguiente, se puede ver cómo, bueno, estas son lo que acabo ya de mencionar, ¿sí? O sea, cuáles son las actividades de la zootecnia. Y el cultivo, bueno, entonces esto se demuestra, ¿sí? Que estas dos elementos, vamos a decir, o sea, que conforman esta tecnología en la acuacultura, se demuestra que dentro del estanque el oxígeno disuelto y el alimento son dos elementos muy importantes que van a conformar nuestro sistema acuícola, ¿sí? Siendo pues un aspecto muy importante porque es la energía del organismo, ¿sí? A través de la respiración, los organismos sintetizan el alimento para tener energía, para cumplir sus funciones biológicas, bueno, de crecimiento, alimentación y reproducción. Y entonces sí, es muy importante tener una idea primero para tener esta dimensión del oxígeno, tener un diseño apropiado del estanque, es decir, no todos los estanques son lo que creemos que son. Sí debe haber ciertas condiciones para que el estanque funcione en diferentes aspectos, pero muy importante para que se dé esta conjunción del oxígeno y el alimento en la alimentación.
Mira, si regresamos al anterior en donde se ve el ciclo hidrológico, bueno, esta imagen a mí me gusta mucho, ¿no? Me recuerda a mis años de secundaria, pero también es una imagen que para mí ha tenido mucha relevancia porque es como el doctor Wheaton, quien escribió un libro de ingeniería en acuacultura, que, bueno, ingeniería en acuacultura y los acuacultores ya lo tuvimos que leer en algún momento desde hace muchos años, quizás desde la década de los 80s. Para acá estamos hablando de una acuacultura clásica, ¿eh? Él por aquí empieza explicando la ingeniería en la acuacultura, ¿no? En este ciclo hidrológico, o sea que parece tan elemental, pero pues es la vida, ¿no? Es la vida en el planeta. Entonces aquí vemos, o sea, primero a mí me llama mucho la atención esta imagen del sol. Es decir, la energía solar, menciona Wheaton, el 80% de la energía solar que entra al planeta es para formar este ciclo, ¿sí? Este ciclo del agua, en donde podemos ver de que pues el agua se mueve, el agua se enriquece, el agua se almacena, o sea, se traslada. En fin, en estas características del ciclo del agua, además tiene una temperatura. En este sistema, ¿no? Que son las cuencas hidrográficas, pues es donde nos vamos a ubicar, ¿sí? Es donde vamos a poner los estanques. Y dentro del estanque tenemos que reproducir este ciclo del agua. El agua debe limpiarse, el agua debe moverse, el agua debe enriquecerse. Y entonces nos vamos a ubicar en algún punto de la cuenca, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente y podemos ver un estanque, o sea, podemos ir empezando desde arriba hacia abajo. Bueno, estos son estanques circulares de geomembrana que establecimos en Huauchinango, Puebla, hace ya algunos años para Tucha Arcoíris, sí. Estamos en la parte alta, vamos a decir, de la cuenca hidrográfica, ¿no? O sea, yo que estoy en Veracruz, pues estamos en la vertiente del Golfo de México, ¿no? Que va de altitud desde 5.800 metros de altitud con el pico de Orizaba, ¿no? Pues hasta el mar, ¿no? Entonces, aquí, en esta imagen, bueno, es un estanque circular que para mí es la forma muy apropiada. También como los canales o sea, de flujo continuo, ¿no? Que son los raceways, porque realmente el agua se mueve de una manera apropiada para su saturación del oxígeno. El oxígeno se disuelve en el agua en la primera capa superficial, ¿no? En los primeros milímetros, ¿sí? Por la presión atmosférica, por supuesto. Pero entonces ya el movimiento del agua, sí que tienen un movimiento superficial, ¿no? Pues se me fue el radial, ¿sí? Pues el agua se mueve en ¿cómo se llama? En círculos. Aquí es en una forma superficial, pero también tiene un movimiento radial, o sea, de manera vertical, es decir, como si fuera una rueda de bicicleta y bueno, en la superficie es como si fuera un disco. Aquí en esta foto, ¿sí? Si se dan cuenta, está mal por donde está saliendo el agua, en donde está impulsando, va en contra del efecto de Coriolis, o sea, debería estar echando el agua para acá, ¿sí? Hacia el otro lado. Pero bueno, ahí estábamos empezando todavía con esto, ¿no? Y después, o sea, ya lo compusimos. Y por ahí se ve una sombra en donde hay peces, o sea, son truchas, ¿sí? Entonces aquí la aportación del oxígeno en este
en ese estanque es a través de el recambio de agua. Aquí no hay ningún equipo mecánico. Aquí la única energía es la fuerza de gravedad del agua que escurre por la misma cuenca, pasa por el estanque, genera ese movimiento y se está aprovechando el oxígeno disuelto que viene pues de un río que es el que está aportando el agua. Y pues entonces ya habría que ver cómo se calcula, o sea, la cantidad de oxígeno disuelto que entra para que los peces lo aprovechen. Entonces, sí, por dar un ejemplo rápido, o sea, que los vamos a seguir viendo, o sea, conforme vayamos viendo los estanques. Aquí el oxígeno disuelto está entrando a 6 miligramos por litro. Aquí estamos viendo, bueno, un estanque, o sea, cómo el agua está entrando, aquí está circulando, y aquí sí podemos ver cómo los peces se van orientando hacia en contra de la corriente. Y este es un aspecto muy importante que encontramos. Bueno, desde que menciona Timmons, el doctor Mike Timmons, que es el que tiene libros sobre sistemas de recirculación, que lo venimos o sea, después a corroborar con él, en donde de hecho da la velocidad de la corriente, ¿no? Que se forma en el estanque, que son 20 centímetros por segundo, que es la corriente apropiada para que los peces, con el mínimo esfuerzo, estén respirando y estén aprovechando al máximo la energía que están o sea, desarrollando con la respiración y la alimentación. O sea, de una manera contraria a que se formaran turbulencias en el agua, o que el agua no estuviera circulando, los peces tienen que estar nadando para respirar. Entonces es un consumo de energía muy alto. Y entonces, bueno, o sea, por eso el estanque circular es muy importante en el diseño de la acuacultura, como los raceways. Aquí no, o más adelante que viene un estanque con las medidas apropiadas. Pero para que esto pase en un estanque, vamos a decir, rectangular o con ángulos ya de 90 grados, o sea, necesita tener un tiro de por lo menos 25 metros. O sea, si no tiene esos 25 metros, estamos haciendo una caja de sedimentación, donde vamos a crear turbulencia y no vamos a dar este efecto de la corriente, que es tan importante para la respiración y el ahorro de energía en los peces, y que no estamos, o sea, desperdiciando este flujo del agua. A ver, si le cambiamos a otro, por favor. Bueno, miren, aquí yo me basé otra vez en el doctor Mike Timmons. Hay otras metodologías para medir el oxígeno, para calcular la demanda de oxígeno disuelto, pero pues Timmons a mí se me hizo lo más práctico, ¿no? Entonces, aquí se establece que la demanda de oxígeno disuelto, o sea, por kilogramo de alimento, son 250 gramos de oxígeno en 24 horas. Es decir, por cada kilo de alimento que damos, se va a consumir 250 gramos de oxígeno. Estos 250 gramos son únicamente en cuestiones de alimentación. Pero hay que ver, y lo vamos a ir viendo, que también las bacterias consumen oxígeno, que también el fitoplancton y el plancton en conjunto también consume oxígeno, que
eh, eh, las bacterias que están en el fango también consumen oxígeno. Entonces, ahí ya no son 250 gramos, aquí ya se habla de 600 gramos de oxígeno. Entonces, vamos a ir viendo los diferentes estanques en donde se da esta situación, o sea, cómo se van dando diferentes niveles de consumo del oxígeno. Y para ir haciendo los cálculos ya más adelante. A ver, mira, si pasamos a otra. Bueno, pues aquí está, o sea el mismo cartumen de ¿cómo se llama? Charco Iris. Sí, son estanques de 9 metros de diámetro que pueden tener una superficie de 60 metros cuadrados. Vamos a hablar de números redondos. O sea, no vamos a echar muchas cuentas porque creo que en ese momento, o sea, yo lo que quiero es compartir con ustedes, o sea, lo que es la metodología y la lógica, pues, o sea, que va llevando esto del oxígeno, ¿no? Entonces, si son 60 metros cuadrados, está a 70 centímetros la columna de agua, multiplicamos 0.70 por 60, no, o sea, tenemos 42 metros cúbicos. En esos 42 metros cúbicos, si tenemos 6 miligramos por litro, tenemos 6 gramos por metro cúbico. Por 42, pues son como casi 300 gramos de oxígeno disuelto, ¿no? Entonces, si nada más contáramos con ese oxígeno disuelto en 24 horas, pues nada más podríamos tener dos o tres truchas en el agua, ¿no? Hasta 5, ¿no? O sea, no podrían consumir, o sea, más de 2 kilos de alimentos, o sea, ya no daba el oxígeno. Entonces, bueno, en una proporción a eso, ¿no? Si es el 3% de alimentación de la biomasa, ¿sí? Y si los peces están sobre 300 gramos, pues estamos hablando de 5 peces, ¿no? Por metro cuadrado, ¿no? Pues, o sea, no pasarían ni siquiera de 150 peces. Eso ahorita ya lo vamos a ir calculando más y lo vamos a estar dejando, último, pero va siendo en esa lógica. O sea, ¿cuánto oxígeno disuelto hay en gramos en mi estanque? ¿Sí? Con eso tiene que ser por lo menos el 25% para la alimentación de cada kilo que damos, y si damos el 3% diario, bueno, pues ya podemos sacar una biomasa y con eso el número de peces. A ver, le pasamos a la siguiente, o sea, es ahorita como para ir a ver. Bueno, entonces aquí está ya el modelo de la circulación, o sea, del agua en el estanque, ¿no? Ahí se ve la circulación, o sea, radial, ¿sí? Que es la horizontal, y cómo el agua va girando de manera vertical. Y esto es muy importante porque el oxígeno disuelto se debe precisamente a la mezcla del agua con ese movimiento. O sea, el agua se va mezclando, ¿sí? O sea, se va tomando esa capa con la que se va oxigenando, pues, a través de la atmósfera, hasta que llega un momento en el que se satura a 6 miligramos por litro, ¿no? Que es ahí fue la cantidad de oxígeno disuelto que medíamos ahí. Puede ser menos, puede ser 5, puede ser 4, ¿sí? Puede ser 8, pero en ese lugar es la saturación, y, o sea, y es como se va, o sea, de manera natural, está mezclando el agua y se va oxigenando toda la columna o sea, de manera natural. Además, el oxígeno disuelto que está entrando en el flujo que se está aportando, ¿no? A ver, a la siguiente. Bueno, aquí en este estanque fue una experiencia. Este es un estanque en Mineral del Chico que también que pusimos hace
unos años con unas crías de trucha arcoíris, no sé si ven cómo está, o sea, nadando contra la corriente. O sea, no nos podemos, no podemos excedernos de la velocidad de la corriente, si no se vuelve una licuadora, y los peces tienden a más que a producir carne, pues a alargarse, ¿no? Y pues ir perdiendo lomos. Que lo que queremos es producir carne. Y lo que es importante aquí es que cuando instalamos estos estanques, antes eran estanques que eran estanques de concreto, cuadrados, eran estanques de 3x3, de 5x5, no iban en cascadita, ¿no? Entonces ellos veían crecer, o sea, sus truchas 6 meses, 8 meses, ¿no? A los 250 gramos, 300 gramos. Pero ya con estos estanques, o sea, con esta dinámica, pues vamos a decir, se ahorraron 3 meses ya de crecimiento, o sea, ya empezaban a cosechar, o sea, sus truchas entre los 4 y 5 meses en esos pesos, ¿no? Entonces, o sea, con esto sí demuestra que así debe funcionar un estanque, ¿no? Y lo hemos hecho también o sea, en estanques con tilapia, lo hemos hecho en estanques con peces de ornato, con guppies, ¿no? Hemos visto un ahorro de energía convertida en crecimiento, o sea, de meses. A la siguiente, por favor. Bueno, así ya bajando un poquito por la cuenca hidrográfica, aquí estamos en el estado de Morelos, ¿no? Que ya o sea, ya no estamos así en el trópico, es un trópico seco en el valle de ¿cómo se llama? Zacatepec. Y aquí podemos ver estos estanques rústicos, que ya es otro tipo de estanque. O sea, con estos estanques hay toda una historia. Estos estanques empezaron a construir, si no me equivoco, o sea, me podrían corregir los amigos de Morelos, a quienes les mando saludos si hay alguien por ahí, que sea del estado de Morelos, acuacultor, que hay muchísimos acuacultores, muy apreciados todos, como en la década de los 70, a mediados de los 70, y son estanques conectados a los canales de riego. Estamos viendo el estanque que está en la parte izquierda superior. Estos son estanques que deben tener unos 1000 metros cuadrados, ¿no? O sea, un ancho de unos 20 metros por 50 de largo, y que se alimentan con agua de los canales de riego. Estos estanques funcionan únicamente con energía solar, con viento y con flujo de agua. Aquí todavía no tenemos o sea, nada mecánico. O sea, yo estuve trabajando en estos estanques, pues más o menos ahí, ahí como por el 2010, un poco antes, un poco después, haciendo extensionismo, transferencia de tecnología para producción de peces de ornato, tilapia, luego policultivo con tilapia y langostino malayo. Entonces, pero ya nos encontramos con estanques que ya no tenían la misma cantidad de agua, ¿sí? Que se construyeron cuando el cultivo del arroz era muy importante en el estado de Morelos. Entonces, bueno, tenían más, o sea, recambio, funcionaban bien, pero en la medida que fue disminuyendo ese aporte de agua por la demanda urbana y por la demanda industrial, o sea, del agua, el mismo crecimiento de la población en el estado, ¿no? Pues ya no tenían la misma, el mismo aforo. Ya se volvieron estanques un poco más problemáticos para tilapia, para bagre, porque ya era agua más estancada, ya no había mucho recambio. Entonces, pues se iba acumulando ¿cómo se llama? El alimento, se formaba más plancton, se iba concentrando el amonio, y pues se iba complicando para la tilapia, y por eso se pasaron más a los peces de ornato, ¿no? A
a las molinesias, a los poecílidos, ¿no? Que son peces más chicos y bueno, pues a menos demandantes de oxígeno y, o sea, y cuestiones así, pero aún así o sea, pues no se contaminan, sino que si van limitando o sea, las posibilidades de la acuacultura, sí, porque al depender de la energía solar, eso es muy importante, que era el punto al que quería llegar. El agua se calienta nada más con energía solar. O sea, el agua no se calienta con el aire caliente ni nada. O sea, el aire se calienta con energía solar únicamente. Y el agua cuando se calienta da vueltas. Empieza o sea, que es un movimiento físico, vamos a decir, o sea, al calentarse. Entonces aquí o sea, la transmisión de oxígeno pues era muy lenta, ¿sí? Porque aunque tiene mucha superficie, la mezcla era muy lenta. Y luego con la producción de plancton, el plancton consume muchísimo oxígeno en las noches, ¿sí? Y ya después de las 10 de la noche con la fotosíntesis, ¿no? Eran unos bajones de oxígeno que realmente pues afectaban el crecimiento de los peces y la tilapia, ¿no? Que la veíamos ya boqueando, ¿no? Y bueno, este boqueo de la tilapia en la superficie, pues es lo que demuestra precisamente que el oxígeno disuelto está en la primera capa del agua, ¿no? Porque es ahí donde están respirando. Y pues eso pues afecta porque ya en el día la misma fotosíntesis produce mucho más oxígeno, ¿sí? Consume más CO2, cambia el pH, aumenta el pH y si hay amonio, el amonio con un pH arriba ya de 9, pues ya es amoníaco. Entonces sí se complicaba mucho este tipo de estanque. Y pues lo que pudimos lograr en recomendaciones era que nada más tenían un uso factible de 4 meses. ¿Sí? Había que sacar todo el agua, limpiarle, sacarle toda la materia orgánica, volver a meter algo. O sea, sí tenían un recambio mínimo, quizás de un 30% por semana, algunos, otros quizás un poco más. Iba dependiendo de la parte que les tocaba en el canal de riego, ahí en su dotación de agua, ¿no? Pero sí con un recambio de agua mínimo, o sea, mínimo, o sea, se daban estos problemas, porque también por el fitoplancton, pues había una sobresaturación de oxígeno disuelto que también no es muy buena para los peces, ¿no? Para la hora ya de respirar a través de las branquias, ¿no? En las lamelas de las branquias y el agua y las presiones osmóticas, ahí, no sé si sean osmóticas realmente, disculpen, pero esa presión que se forma en las branquias para transferir el oxígeno, pues se complican más, ¿no? Es decir, o sea, tampoco podemos tener una sobresaturación del oxígeno, que es un problema con el plancton, más toda la materia, entonces ahí ya no nos daba esto de 250 gramos o 350 gramos por kilo de alimento, ¿no? Ahí había que meterle más oxígeno. Y esa situación fue llevando a los acuacultores de Morelos, pues a ir cambiando el diseño de los estanques, ¿no? Como se ve abajo, ¿no? Ya son estanques circulares, ya con su membrana ya de polietileno. Y si ya se empiezan a utilizar ya los sistemas mecánicos de aireación. A ver si pasamos a la siguiente. Bueno, este es otro estanque también en Morelos, o sea, vean el espejo de agua tan grande, ¿no? O sea, unos pequeños lagos, ¿no? Que
que ya estos estanques ya se usan más bien para el goldfish, ¿sí? Para carpas, que las carpas tienen cierta posibilidad o sea, de respiración, o sea, también, ¿no? Son peces, ¿cómo se les dice? Fisóstomos, ¿no? Sí, o sea, que tienen su vejiga natatoria conectada al esófago y bueno, bueno, pueden adquirir un poco más de respiración, o sea, del aire, ¿no? Y por eso es tan importante el estado de Morelos en la producción o sea, de goldfish y carpas koi y esas cuestiones, ¿no? O sea, porque los estanques, o sea, les han funcionado más para eso. Pero también, o sea, se van ahí, eutroficando y todo esto que ya les mencioné. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí ya vemos el uso del blower, ¿no? Así como el primer mecanismo de aportación de oxígeno disuelto a los estanques. Si ven, este estanque superior, se ve que le repartieron un montón de difusores. Esta foto la bajé de internet, ¿no? Pido disculpas y bueno, permiso, ¿no? Porque dentro de mis fotos no se me han perdido y bueno, quién sabe. Pero lo que sí es interesante en este estanque es que sí tiene la posibilidad de hacer un raceway, ¿sí? Sí pasa de los 25 metros de largo, ¿no? Por lo que se ve, ¿sí? Entonces, en vez de tener esa turbulencia en el agua gastando muchísimo aire, muchísimos CFMs, ahorita vamos a ver y compartir lo que es un CFM, se crea mucha turbulencia y la turbulencia en el agua crea mucho estrés en los peces, ¿sí? Que es otro aspecto también muy importante en la respiración, o sea, ese consumo de energía que se genera, pues afecta al crecimiento y a las funciones biológicas de los peces, ¿no? Y el estanque que está abajo, también vemos un estanque circular, ¿no? Y tapados con difusores, pero pues no se ve que haya un movimiento, movimiento, ¿no? Que hemos estado conversando. Hay puntos muertos donde no hay solución de oxígeno, o sea, no hay mezcla. Y que es una pérdida de energía muy grande por los blowers, ¿sí? Estamos hablando de equipos que pueden tener un caballo, medio caballo, que es mucha energía eléctrica y que siempre ha significado un gasto muy alto para los acuacultores, ¿no? Si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, esta es una tablita que, híjole, pues yo creo que no se va a ver muy bien. O sea, yo la veo aquí en el celular muy chiquita, pero bueno, me la sé casi de memoria. Es más, permítame tantito. Chicos, ya las veo aquí mi perrito. Entonces, aquí en esta tabla nos explica muy bien cómo es que medimos la aportación del oxígeno disuelto con los blowers, ¿sí? O sea, que son sopladores, ¿sí? Son sopladores regenerativos, en donde no son compresores, son sopladores. Entonces, van proporcionando aire, pero no es mucha presión. Entonces, se van calculando en CFMs, ¿sí? Entonces, aquí o sea, un CFM, ustedes así cuando vean estas tablas en las fichas técnicas, son muy importantes. Aquí ya estamos entrando en la parte de los dispositivos tecnológicos, donde hay que procurar conocer la ficha técnica, ¿sí? Vamos a conocer su funcionamiento, vamos a conocer su uso y vamos a conocer de qué están hechos. Entonces, aquí, por ejemplo, una de las primeras columnas, ¿sí? O sea, dice 51 centímetros, luego dice 76 centímetros, las primeras 4 columnas, ¿sí? ¿Sí? Entonces aquí dice volumen de aire libre en CFM. Un CFM quiere decir los centímetros de columna de agua a los que va a dar el mayor rendimiento de
de aire, o sea, de burbujitas en la columna. Entonces, a 50 centímetros, ¿sí? Un blower de un caballo, acá si lo ven en la 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas donde dice HP, un blower de un caballo a 50 centímetros da 70 CFMs. A 50 centímetros, la F quiere decir pies cúbicos de aire. Un pie cúbico de aire equivale a 28 litros de aire. Y la M es minutos, o sea, está dando 28 litros de aire por minuto. Eso es lo que está aportando el blower. Y ya si nos vamos con los de 2 caballos, a ver si alcanzo a ver bien aquí, o sea, ya un blower de ¿cómo se llama? 2 caballos aquí. Bueno, el de 1 caballo y medio, por ejemplo, ya da 110 FMs. Aquí un blower de medio caballo da 34 CFMs. Entonces va a depender del, o sea, de los caballos de fuerza, ¿no? Y pues acá también hay toda las otras columnas, pues ya son, o sea, las características que tienen que ver con la cuestión eléctrica, que no les sé mucho, francamente, pero que también es importante, ¿no? Para conectarlos y para tener las instalaciones eléctricas apropiadas y cuestiones así, para no gastar energía, ¿no? Los vatios y los amperes y todas estas cuestiones. Pero bueno, o sea, por lo pronto lo que nos interesa es este concepto de CFM. Si yo cuando compro un blower, eso también es muy importante para los productores y los técnicos, ¿no? Decir, bueno, ¿qué blower es el que le voy a poner a mi estanque, ¿no? Bueno, pues si tienes un caballo, o sea, si es un blower de un caballo que va a gastar 740 watts, que es un gastazo en energía eléctrica, me va a dar 70 CFMs, y un CFM, según el doctor Timmons, da 250 gramos de oxígeno en 24 horas. Así veíamos hace rato, ¿no? O sea que para calcular por cada kilo de alimento van a ser 250 gramos de oxígeno disuelto en un ciclo de 24 horas, ¿sí? O sea, los peces ese kilo de alimento lo van a consumir en 24 horas, ¿no? ¿Sí? O sea, los peces ese kilo se les puede repartir como se recomienda en dos asignaciones, ¿no? Sí, o sea, puede ser uno la mañana, por ahí de las 10 de la mañana, a las 11, las 12, las 3, ¿no? O sea, unas 4 horas, que es como a las 2, o sea, de la tarde, ya se empiezan a ver las excretas en el estanque y dices, bueno, pues ya le puedo volver a dar, y le damos otro como a las 3 de la tarde, ¿no? Para que dure su digestión, unas 4 horas, y bueno, en esas dosis se da medio kilo y medio kilo. Bueno, pero para digerir y sintetizar todo ese alimento, hasta 24 horas, y se deben consumir 250 gramos de oxígeno. Entonces, si son 70 CFM, no habría que multiplicar 70 por 250 gramos, que sería la cuarta parte de 70, serían 17 kilos de oxígeno disuelto. Ahora, estos son los cálculos hechos en laboratorio. Esto quiere decir que yo necesito tener un oxímetro, que tengo que estar midiendo el oxígeno del agua, que tengo que estar midiendo el pH, que tengo que estar midiendo el amonio, o sea, tengo que estar haciendo un cultivo todos los días. Y voy a ir resolviendo con recambios de agua, voy a ir resolviendo con este dispositivo técnico, voy a ir controlando más bien, ¿no? Controlando con recambios de agua, como les decía, cuando es, por ejemplo, amonio, pH, controlar el plancton, pues también con sombra, con
sea, también con recambios de agua. Y que voy a saber repartir, ¿sí? Este caballo de fuerza también, ¿no? Porque pues si son 70 kilos, no, hombre, pues imagínense cuánta cantidad de peces no podría tener en un estanque de 6 metros, de 9 metros, ¿no? Esto nos puede dar como para tener por lo menos unos 10 estanques de 6 metros, ¿sí? O sea, con un caballo, ¿no? Pero ¿cuántas veces no encontramos que tenemos un blower de un caballo en una granja chiquita donde tiene 3 estanques y está el blower de un caballo prendido las 24 horas? Entonces es muy importante esto que mencionábamos en la capacitación, o sea, sí hay que difundir más este uso de la tecnología. Y ese es así, a grandes rasgos, cómo es que se usa y funciona el blower. Pero para resolver este problema de la corriente que hace falta, hay que, o sea, lo recomendable es hacer un dispositivo que se llama Airlift. Es una bomba con burbujas de aire para mover el agua. Y si pasamos a la siguiente imagen, ándale pues. Aquí se ven unas rejillas que son con manguera difusora, ¿eh? Y se ve uno que es así un aparato, así se ve una como mesita, ¿no? En donde se ven las rejillas abajo, está flotando, ¿sí? Entonces eso se mete al estanque más grande, más pequeño, y en la parte de arriba va un techo que todas las burbujas que salen de esa manguera difusora van a formar un bombeo de agua que ya con el techito ese que va arriba, pues, se va a dirigir y va a formar una corriente, ¿sí? Una corriente, o sea, en un estanque circular o también en un estanque tipo res, ¿sí? O sea, si ponemos a los difusores nomás así, que los echamos al agua, no funciona. Es una pérdida de energía. Realmente las burbujas de los difusores, nos marca el doctor Timmons, es una aportación mínima del oxígeno, o sea, aportan únicamente el 3 o el 4% del oxígeno, o sea, de la burbujita nada más es el 3 o 4% del oxígeno o sea, que va en la burbuja. Pero ya al crear este movimiento, además de que se mezcla, va generando esa mezcla de la primera capa de la superficie de agua del estanque y se incrementa el oxígeno disuelto. Aquí, por ejemplo, aquí vemos, permítanme tantito, voy a ver aquí en mi pantalla. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se calculan los FMs, o sea, cómo vamos a repartir los FMs del blower en la manguera difusora. Lo mismo es para las piedras difusoras, ¿eh? O sea, las piedras difusoras también tienen su ficha técnica y cada una indica cuántos FMs son los que va a aportar. Entonces, por ejemplo, por metro, ¿sí? Eso está en inglés, o sea, primero está por pie, después está por metro, y luego está, o sea, ya como una rejilla como la que veíamos en la foto. Entonces, litros por minuto, aquí si nos vamos en la lista de los FMs, hay un renglóncito que dice, bueno, por minuto, por metro, nos da 37 CFMs. Un metro de manguera, ¿no? O sea, vean la eficacia, ¿no? Que tiene, ¿sí? En una hora da 2.229 CFMs. ¿Sí? O sea, a la manguera difusora es muy eficaz. Y más abajo, acá podemos ver cuál es su transferencia de oxígeno, ¿sí? En agua dulce
por metro, o sea, toda esa cantidad de aire que sale, ¿no? O sea, que son 2.229 CFMs en una hora, ¿sí? Únicamente nos está dando 60 gramos de oxígeno disuelto. Ya dice 0.061, pues son 61. O sea, 61 gramos, ¿no? Que si decíamos que la saturación en un metro cúbico eran 6, bueno, pues está saturando 10 metros cúbicos de agua, ¿no? Aquí viene una cuestión, o sea, de la presión a la que debe estar, o sea, es otro dato, ¿no? Pero ya, por ejemplo, la rejilla esta que veíamos en el airlift, ya da, en una hora ya da 1 kilo con 200 gramos de oxígeno disuelto por hora, ¿sí? O sea, ya aportan mucho oxígeno al sistema, ¿no? Ya es casi comparable con la eficiencia estándar de aireación, que la vamos a ver ahorita también, de los aireadores de paleta y los aireadores de inyectores, el Airo 2. ¿Sí? Entonces, podemos pasar a la siguiente, donde aparecen ya los inyectores. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, aquí ya en la parte superior ya podemos ver un Airo 2. Abajo se pueden ver ya unos aireadores de paleta, ¿no? Abajo los aireadores de paleta, pues no es una buena indicación porque son estanques muy pequeños, ¿no? El Airo 2, o sea, todavía se ve en un estanque ahí de 12 metros de diámetro que da los 150 metros cuadrados, o sea, está apropiado, o sea, es más apropiado para espejos de agua que están entre los 100 metros cuadrados y 200 metros cuadrados. El de paletas puede dar para más espacio. Y esto es importante porque si volvemos a los estanques de Morelos, a los estanques estos de 1,000 metros cuadrados, si se instalan este tipo de aireadores, nosotros hicimos una experiencia en uno con un inyector con un Airo 2 de 2 caballos para utilizarlo únicamente 4 meses, o sea, hacemos una preengorda en otros estanques y ya los peces empezaban, y ya cuando ya los peces podían estar entre 50 y 100 gramos, ya los pasábamos al estanque, pero con un Airo 2 y crecían muy bien, ¿no? O sea, se tenía una muy buena producción, muy buenas tallas. Y esto también lo vimos, o sea, yo no lo vi, sino un amigo que estuvo trabajando en una empresa coreana en Chiapas, ¿no? Que hay que aprender mucho de los coreanos, o sea, ellos sí son, la acuacultura, la cultura en la acuacultura asiática, pues es milenaria prácticamente, ¿no? Ellos, en esos tipos de estanques, sí metían aireadores de paleta y tenían una densidad de 20 peces por metro cuadrado. En esa granja, cuando fue mi compañero, el ingeniero Juan Platas, a trabajar ahí, producían 10 toneladas de tilapia al mes, pero ya como al año de estar ahí, o sea, ya estaban produciendo 40 toneladas 40 toneladas mensuales de tilapia en ese tipo de estanques, ¿sí? O sea, estos son los equipos, o sea, muy eficientes, precisamente porque también crean este movimiento del agua, ¿sí? Empujan el agua, se forma la corriente, ¿no? Que hemos estado repitiendo, tanto uno como otro, son los más eficientes, o sea, tienen un promedio de 1 kilo por hora, esa es su eficiencia estándar de aireación. Sí, que si vemos un poquito más
Abajo está un recuadro. A la siguiente imagen, por favor. Anda. Aquí sí ya es la charla técnica. O sea, esto yo lo saqué del Aquatic Ecosystems en español, por supuesto, que se los recomiendo, sí, porque hay todos los dispositivos técnicos, vienen con su ficha técnica y con una charla técnica que nos van explicando, ¿no? Entonces, bueno, si leemos aquí, ¿no? Aquí dice lo que es el SAE, ¿no? Pues aquí nos menciona, ¿no? Cómo tienen un SAE de 2.1, que quiere decir 2 libras por un caballo en una hora, ¿sí? O sea, 2 libras de oxígeno. No. Sí, perdón. Sí. O sea, 2 libras de oxígeno en un caballo en una hora. ¿Sí? O sea que pues es 1 kilo más o menos, ¿no? Y sí es muy importante leer estas fichas técnicas, ¿no? Para tener, pues, en primer lugar, lo que compramos, ¿no? Y cómo lo vamos a usar y cómo funciona para hacer más eficiente nuestro costo de energía. Nuestro costo de energía, que no solamente pues, es la electricidad que consumimos, sino el aporte de energía que le estamos dando a nuestros organismos en el crecimiento. Aquí, por ejemplo, hablan también de los airadores estos que se llaman casco. Yo los identifico como unos airadores que están, o sea, que sacan como un borbotón de agua, ¿no? Entonces, sí no son muy eficientes porque no aportan mucho oxígeno y o bueno, sí los aportan, o sea, pero no lo mezclan igual, ¿sí? O sea, aquí dice que tienen, o sea, 3, ¿no? Pero, es decir, o sea, sí lo generan, pero no lo mezclan. Es decir, o sea, no forman corriente, crean una turbulencia nada más, ¿no? Son más bien así como más bien como para tratamiento de agua, es una cosa así, si uno necesita otro movimiento de agua, ¿no? Volviendo esto a lo del diseño y funcionamiento del estanque en para la solución del oxígeno. A ver, pasamos a la siguiente imagen. Bueno, pues aquí está el airador de paletas en un estanque de 12 metros, ¿no? Que sí, o sea, es lo que mencionaba, ¿no? O sea, sí puede ser mucho airador para ese volumen de agua y ese espacio, ¿no? Porque no nos podemos pasar con la corriente, es decir, o sea, con esa corriente circular, o sea, no nos podemos pasar, porque los peces, se van adaptando a la corriente, ahí sí pueden tener, o sea, más costo de energía porque pues los está empujando más, con más fuerza, y el cuerpo del pez se va haciendo más fusiforme porque está presentando más resistencia a la corriente del agua, ¿no? Entonces eso también hay que medirlo con estos airadores. Eso sería una condición, o sea, medir esa velocidad del agua con la que el agua está, se está moviendo, ¿no? De manera horizontal, que como decíamos son 20 centímetros por segundo, lo recomendable. A ver, si pasamos a la siguiente, por favor, ya vamos acabando, ¿no? Porque ya llevamos un buen rato. Bueno, aquí ya vamos a ir pasando a las jaulas flotantes, ¿no? Ya así como o sea, y me pareció importante hablar de las aulas porque pues ahorita en México han tenido una importancia realmente muy relevante, ¿no? O sea, son las producciones, en mi apreciación, pues más, son más importantes, ¿no? En estas presas del país, ¿no? En Peñitas, en Malpaso, en la presa de ¿cómo se llama? Temazcal,
en Aguamilpas, ¿no? Entonces, no se diga en la presa de Lázaro Cárdenas, ¿no? Donde están funcionando todos esos grandes embalses, ¿no? Las jaulas flotantes están funcionando muy bien y me pareció muy interesante también, pues, a darle su lugar en esta práctica. O sea, aquí estamos viendo unas jaulas flotantes en un lago acá en Los Tuxtlas, Veracruz. Esta es una caldera volcánica, vamos a decir, o sea, es un cráter volcánico, ¿no? Que debe tener una profundidad aquí como de unos 30 metros. Ahí empezamos un proyecto de jaulas flotantes muy interesante, ¿no? En donde empezamos con estas jaulas cuadradas, ¿no? Hechas con carrizo allá, hace como unos 20 años, con unas ciertas densidades, ¿no? Pero teníamos muchos problemas con esas jaulas flotantes, ¿no? Porque teníamos una densidad que, por ejemplo, ya en las madrugadas, ¿no? Pues ya que se empezaba a enfriar el agua ya no circula, y en ese espacio que eran, creo que de como 5 por 5 metros, en ese volumen, pues el agua ya no circulaba lo suficiente, teníamos una densidad de más de 30 pesos por metro cúbico, y se nos llegaron a morir, pues, porque el agua dejaba ya de circular porque se enfriaba en las madrugadas, ¿no? Entonces fue un problema y cambiamos a otras jaulas circulares. O sea, todavía teníamos unas cuadradas hechas ahí con, ¿cómo se llama? Con marcos de PVC y cuántas cosas que no los recomiendo. Yo no sé cómo hacen jaulas todavía cuadradas con PVC, porque un oleaje mínimo con viento se parten. O sea, el movimiento del agua es tal que los ángulos donde están unidos se rompen y se despegan. Entonces hicimos esas jaulitas que son 2 metros de diámetro. O sea, llegamos a reducir toda esa población y la repartimos en esas jaulitas pensando que iban a tener más circulación de agua, ¿no? Y pues sí, esa fue la forma en la que resolvimos el problema. Aquí tenemos una siguiente. Bueno, a ver, aquí está otra lámina que nos habla del cultivo de tilapia en jaulas flotantes, ¿no? Hay ahorro de energía. Estas funcionan con el viento y con el sol, o sea, no hay sistema de aireación. Y aprovechando todas estas corrientes de los cuerpos de agua, pues nos dan un espacio productivo más generoso. Son confinamientos seguros. Sale muy buena calidad de la carne. Hay una normatividad favorable para establecerlas en la Ley de Aguas Nacionales. Y hay más estabilidad en las variables fisicoquímicas del agua, ¿no? Pues son cuerpos de agua inmensos, ¿no? Entonces, estas son así unas características, por mencionar algunas, ¿no? Pasamos a la siguiente, y aquí ya se ve. A la siguiente imagen. Bueno, aquí están las ventajas que mencionábamos, ¿no? Del cultivo de la tilapia en jaulas, ¿no? Que era el ahorro de energía y el espacio productivo, ¿no? Y sobre todo la estabilidad en las variables fisicoquímicas, ¿no? Principalmente el oxígeno, ¿sí? O sea, en estos cuerpos de agua es muy estable, ¿no? Es decir, el problema no es que no haya oxígeno. A ver, mira, si nos regresamos una para atrás, por favor. Ah, no. A ver, a la siguiente. No. Hacia abajo, hacia adelante, perdón. Ándale. Ahí está el modelo de la jaula, ¿no? O sea, para que vean más o menos cómo era su dimensión, ¿no? Y pasamos a ver, ahora sí, a la siguiente. Aquí ya estamos viendo jaulas flotantes, ¿no? Pues ya más industriales. Y si vemos aquí ya les pusieron soporte de vida, porque sí es un problema en el cultivo de las jaulas flotantes industriales, ¿eh? De repente amanecen con todos los peces, o sea, con todo el cardumen muerto, ¿no? Y
Bueno, pues hay varias explicaciones. Alguna vez con el mundo, ¿no? Una muy interesante que mencionaba el mundo, que era que en la medida que se enfría el agua superficial en las épocas de invierno, ¿no? Que bueno, es parte de esta temporalidad que hablábamos también del oxígeno disuelto, ¿no? O sea, tiene sus temporalidades, ¿no? Esta ya es anual o cíclica en un año. Al enfriarse el agua ya no se mueve, ¿sí? Y pues es regularmente en las madrugadas, en la noche, ¿no? Entonces, en estas inmensidades de jaulas que hay miles de peces, el consumo del oxígeno se acaba adentro de la jaula, ¿sí? O sea, el oxígeno por eso es una variable, es agotable. Entonces requieren, ¿sí? Como también en los estanques, como es en las jaulas, soporte de vida. Cuando manejamos sistemas intensivos, debe haber un soporte de vida, ¿sí? Cuando son estanques, hay que ver el soporte de vida. Se me pasó ahorita que estábamos en los estanques, ¿no? O sea, si tenemos una densidad de más de 30 peces en un estanque de 12, o sea, de 30 peces por metro cúbico, en un estanque de 12 metros de diámetro, y estamos dando esas aportaciones de 1 kilo por hora en oxígeno, si se va la luz y se apaga, los peces se mueren en media hora, 1 hora, ¿eh? Entonces hay que tener un soporte de vida, hay que tener una, que si se va la luz o que se descompuso el inyector, una cosa así, hay que correr y poner otro y prender una planta, si no se muere todo, ¿sí? Entonces aquí en estas jaulas ya utilizan soporte de vida, ¿no? Por lo que han de haber pasado, ¿no? Que ya le metieron un soporte de vida que se hace muy, pues sí, o sea, se ve que o sea, debe haber un lugar donde está una planta de energía eléctrica que pues, es la que abastece los, ¿cómo se llama? Los aisladores de paleta. Porque precisamente, a ver, si pasamos a la siguiente, por favor. Aquí es una jaula en la presa de Zimapán. Aquí se ve que la corriente no es, o sea, sí hay corriente, pero no es muy profusa porque los peces, o sea, no van orientados a la ¿cómo se llama? Hacia la corriente. Hay lugares donde el movimiento del agua es un poco más rápido en las jaulas y los peces sí se orientan, aunque se ven los peces de muy buen cuerpo, o sea, están bien alimentados, el agua está circulando. Ahora, en las presas el agua circula, está dando vueltas como las corrientes marinas, ¿no? Que decíamos, esa radiación solar del 80% que entra al planeta es para formar corrientes marinas. Y de las corrientes marinas se forma el clima, ¿no? Los vientos y todas esas cosas, ¿no? Ahora que está de tema esto del calentamiento global, ¿no? Y lo mismo, pues pasa en estas presas, ¿no? O sea, son grandes espejos de agua que están absorbiendo muchísimo calor, entonces el movimiento de las corrientes, ¿sí? Circulares, o sea, no son, o sea, no se ve la corriente, vamos a decir, ¿no? O sea, no es como los ríos, ¿no? Sino el agua está pasando, ¿no? Está pasando por la jaula en tal cantidad y de tal forma que puede tener 5 o 6 recambios, ¿no? Miren, aquí vamos a pasar a un cuadro muy importante que lo tomé y no puse el nombre, pero tengo que mencionarla, del doctor Antonio Campos, profesor de la Universidad Nicolaita de Michoacán. Él es un experto en jaulas flotantes ahí en la presa de Lázaro Cárdenas. Entonces aquí están sus datos, o sea, en batimetrías, ¿sí? Que es algo muy interesante, ¿no? O sea, se ven las temperaturas, ¿no? A diferentes profundidades, ¿sí? Entonces vemos que la temperatura a diferentes profundidades se mantiene pues a 26 grados, ¿no? 27 grados, o sea, ya es una temperatura que da muy buena corriente, ¿no? El agua ya se mueve, ¿no? El agua ya está calientita, ¿no? Ya es agua cálida, ¿no? Tropical. A ver, si nos regresamos a las columnas. Ah, no, no es cierto, ¿va?
es la figura 29. Por favor, Edmundo. Para atrás, para atrás. No, no, es para abajo, es para abajo, es para abajo. La 29 no se ve, ¿va? No, es que no salió esa 29. Bueno, sí, disculpen, es que esa lámina no sé qué pasó, que se perdió. Bueno, pero o sea, en las jaulas se ve a ver, ahí nos quedamos en la de sanidad y inocuidades, que no pasó esta lámina, una disculpa, en donde se ven las batimetrías, en donde están establecidas estas jaulas flotantes, en donde podemos ver, o sea, que la temperatura en donde están estas jaulas está entre los 26 y los 28 grados centígrados. El pH en la primer columna de los primeros 3 metros, de profundidad aquí donde están las jaulas, el pH casi llega a 9, eso quiere decir que hay fitoplancton, ¿sí? Y el oxígeno disuelto mantiene una solución que está en un 50%, o sea que pueden ser 5 miligramos por litro, pueden ser 4 miligramos por litro, o sea que está constante en las jaulas, que bueno, ya es un oxígeno suficiente. A ver, entonces ahora sí pasamos. Carlos, la tabla que estás haciendo mención no venía en la presentación. Sí, no, fíjate, no sé qué pasó, pensé que sí iba ahí, tal vez ¿sabes? Se lo que perdió. puedes hacer es volverla a enviar en la presentación donde se aparece, y esa ya al subirla a la página de Todo Acuícola, ándale, sí, por favor. gente la podrá ver, ¿ok? Claro que sí, Edmundo, te agradezco mucho. Mira, ya vamos entonces a la lámina 30, por favor, en donde se puede ver ahí más o menos, ¿no? O sea, las medidas, ¿no? De las jaulas flotantes, ¿no? No, una más atrás, una más arribita. A ver, abajo, abajo, abajo. Esa. A ver, en esa. A ver. Pues aquí sí ya podemos ver. Ese, sí, perdón. ¿Sí? Sí, en una jaula, por ejemplo, de 12 metros, ¿sí? Tiene 144 metros cuadrados. O sea, una jaula de 12 metros de diámetro tiene 142 metros cuadrados, tiene 6 metros de profundidad, que da un volumen de 864 metros cúbicos. ¿Sí? Son los 864 mil litros. Por 5 miligramos hay 4.32 kilogramos de oxígeno dentro de la jaula. 22,000 pesos. Este ejercicio lo hicimos con unos técnicos de la presa de Cárdenas en Michoacán. Tienen 22,000 pesos de 300 gramos, que equivale a 6.6 toneladas. Si les damos un 3% de su peso de alimento, hay que darles diario a cada jaula 198 kilos de alimento, ¿sí? Porque hay 6.6 toneladas de peces de 300 gramos, ¿no? Son 22,000 pesos. Entonces, en esta relación de los 250 gramos que nos menciona Timo, sin poner lo otro de las bacterias y lo del fango y lo del plancton, ¿sí? Que también está consumiendo el plancton, ¿sí? Para poder digerir este alimento, o sea, sintetizar 198 kilos de alimento, se necesitan 50 kilos de oxígeno disuelto en 24 horas, ¿sí? Entonces, en 24 horas, ¿sí? Son 49 kilos, ¿sí? Pero dentro de la jaula nada más hay 4.32 kilos. Quiere decir que están pasando 10 volúmenes en 24 horas. O sea, 10 volúmenes de
de 864 metros cúbicos están pasando por esa jaula para estar oxigenados. Entonces, ahora que subamos esto, ya lo pueden ir viendo, lo pueden ir analizando. Esto es mucho ejercicio, ¿no? Hay que ir echando cuentas, hay como que hacer tarea, ¿no? Ahí para ir, o sea, siguiendo estos cálculos. Entonces, a ver, ahora pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, miren, este es el factor de condición, o sea, ¿qué nos va a decir que realmente nuestros peces se están alimentando bien y están creciendo bien? ¿Sí? El factor de condición es esta operación también ya muy, o sea, que seguramente muchos de ustedes, o sea, ya lo conocen, que es peso. El peso es igual a la constante K, que son 2.08, por la longitud total al cubo sobre 100. ¿Sí? Entonces, esto nos va a dar el peso. Entonces, si medimos y pesamos a nuestra tilapia, ¿sí? O sea, si tienen una longitud y un peso, debe coincidir con el resultado de esta fórmula, ¿no? O sea, si pesa 350 gramos, pues si hacemos la operación, nos va a dar un peso. Eso es lo que debe pesar. Si vemos que pesa menos, quiere decir que algo le está faltando a nuestro cultivo. Puede ser oxígeno, puede ser alimento, puede ser que haya cierto consumo de energía. Y algo que es muy importante, pasamos a la siguiente. A la anterior a control, hay una que se llama fisiología del estrés en peces. Por favor, el mundo. A ver, atrás de está, no sale una que se llama fisiología del estrés en peces, ¿verdad? No, nada más es el factor de condición. Bueno, o sea, la fisiología del estrés es algo también muy importante en los peces. O sea, no aparece ahí, ¿sí? Porque es un consumo de energía muy alto también, ¿sí? O sea, los peces no los podemos tener estresados. O sea, los peces se pueden estresar por una densidad excesiva. Los peces se pueden estresar por la turbulencia del agua. Los peces se pueden estresar porque no están respirando bien, por diferentes cosas, porque pueden tener una acidosis en la sangre por pH, porque pueden tener una anemia por exceso de amonio en la sangre, pueden estar asustados por algún predador. Entonces, es un consumo de energía tal que los peces pues se enferman, ¿no? Empiezan a perder defensas y se empiezan a enfermar, empiezan a tener oftalmia y bueno, pues son ya víctimas de un montón de todas las patologías, ¿no? Entonces, es muy importante, o sea, también, o sea, tener a los peces en buenas condiciones, ¿no? Y volvemos otra vez a la corriente. Bueno, la corriente es una forma de mantener a los peces en un mínimo estrés, ¿sí? El ruido también. El ruido, no sea, por ejemplo, tener estos inyectores o los de paleta en estanques muy pequeños que hacen mucho ruido, los peces están estresados. El blower también, o sea, un blower regularmente siempre está en un local ahí específico, ¿no? Que no llegue el ruido hasta los estanques. Entonces, la fisiología del estrés consiste en que cuando un pez está estresado, o sea, estar estresado es una sensación que tenemos de huir, ¿no? Entonces se activa el sistema inmune y que empieza a formar todos estos anticuerpos y todas esas cuestiones, ¿sí? El sistema endocrino, que se empiezan a formar todas estas hormonas, ¿no? Bueno, o sea, primero es el sistema nervioso,
¿sí? A partir del cerebro, ¿sí? Se empiezan a activar este sistema endocrino para las hormonas, ¿sí? Que van a generar todas las defensas del sistema inmune. Entonces, ese es un gran gasto de energía también, ¿no? Y que si los peces no están bien alimentados, ¿sí? No están bien alimentados, si el estrés lleva mucho tiempo, los peces se van debilitando y pueden llegar hasta la muerte, ¿no? Se les empiezan a afectar sus órganos, ¿no? Esta cuestión, por ejemplo, de la vejiga natatoria es muy importante, ¿no? Cuando vemos a los peces que, o sea, que ya perdieron esa estabilidad, ¿no? Es porque tuvieron un estrés, que hubo tal consumo de energía que el organismo suspendió la vejiga natatoria, ¿no? Al no haber energía, los peces ya no pueden resolver sus problemas osmóticos, ¿sí? Y más siendo peces de agua dulce que tienen que estar sacando el agua, ¿no? Por las referencias osmóticas. Entonces, por eso los peces tienen que respirar muy bien y estar muy bien alimentados porque es la única fuente de energía. Y ya para la última diapositiva, que es la de el control, pues ya va a depender de nuestra planeación, del análisis de nuestro proceso, los controles que vamos estableciendo. Y por mi parte, espero no haberme pasado mucho, pues sí, ¿verdad? No, 1 hora y media creo que era mi tiempo, ¿no? 1 hora y media es el tiempo total del programa. O sea que ya me pasé. Creo que un poco. Pero bueno, de la manera más rápida posible pasaremos a preguntas. Hay algunas preguntas que tienen nuestros compañeros de Todo Acuícola y algunas preguntas que también están haciendo la gente que nos está siguiendo a través de Facebook. Darío, ¿tienes alguna pregunta? No, me pareció muy buena la presentación, muy clara. El método que utiliza es muy práctico. En general me pareció un buen método. Yo creo que para profundizar más ocuparía mucho más tiempo, ¿no? Yo creo que tocó los puntos suficientes y muy claro. Claro, ya profundizar más sería un curso de capacitación. Esta fue una plática muy general, pero como dicen, muy práctica la manera de explicar cómo, tomando en cuenta el suministro de alimento, la cantidad del alimento, esto nos da una pauta de qué cantidad de oxígeno vamos a requerir en base a esta variable. Hay algunas preguntas, no vamos a poder poner todas, pero mira, por ejemplo, Carlos, hay 3 preguntas muy típicas. ¿Qué velocidad debe de tener el agua para la eficiente condición de los peces? Me refiero a tilapia, trucha y bagre. Es esa. O sea, ya la recomendación, ¿no? O sea que yo hago también, o sea, porque está demostrada que es una recomendación, o sea, ya de varios investigadores, son 20 centímetros por segundo. O sea, podemos ponernos en la orilla, podemos echar una pelotita de ping-pong, ¿no? Y medir 20 centímetros, tiene que recorrer esa velocidad. Para y también de las observar mucho el comportamiento de los peces, ¿no? O sea, si ves que los peces ya se orientan por naturaleza, se van a orientar a la corriente, cuando vean, o sea, tienen una reotropía negativa, o sea, les gusta ir en contra de la corriente porque el agua va pasando, ¿no? Les va pasando por la boca, les ahorra un montón de respiración. O sea, se puede observar muy bien el ánimo de los peces, ¿no? O sea, que se sienten cómodos, el bienestar, ¿no? Estando ahí una pregunta, flotando, Carlos, porque están flotando. Una pregunta, para peces pequeños o para el caso de alevines, ¿es la misma velocidad que para engorda? Por ejemplo, en el caso de camarón, yo soy más camaronero que tilapiero. La velocidad para larvas, por ejemplo, me causaba mortalidad, demasiado, un gasto de energía demasiado elevado. En el caso de cuando usábamos los Venturis, los A3, ¿no? Ajá. Sí, sí. O sea, sí tiene que ver esto que les menciono, o sea, la observación. O sea, yo estoy hablando ya de peces
en estadio de engorda, pero si es la observación, o sea, si ya son crías muy pequeñitas, ¿no? Pues uno puede irle calculando el movimiento a que se sientan cómodas, es decir, o sea, la observación es que se quedan flotando en un lugar con el mínimo esfuerzo. Eso se nota, o sea, los peces lo controlan de manera natural, ¿sí? Entonces, esa es la observación. Agradezco mucho esa pregunta porque son preguntas muy inteligentes, o sea, realmente, ¿no? Y que sí tienen, o sea, sí se resuelven con la observación No, sí, en este caso, es decir, saber que los peces estén cómodos. muy buena respuesta. Realmente nosotros optamos por cambiar a blower en la etapa inicial de levinaje y en camarón también en la etapa de larval, lo que es redway. Trabajamos con blower solamente con movimiento de abajo hacia arriba, nos dio buen resultado, y ya en la etapa de engorda sí ya utilizamos la rotación con Ventures. Claro. La 3. Sí, muy buena idea. Sí, claro. Claro, porque ya, o sea, con el camarón lo hemos hecho con el langostino malayo, ¿no? Y hemos visto unos resultados importantes, ¿eh? Importantes, un crecimiento realmente interesante con esta circulación del agua en estanques circulares. Y sí, hay un par de preguntas ¿sí? que van de la mano una de la otra. Dice, ¿puede explicar, por favor, por qué en una jaula pequeña se puede manejar más kilos de pescado que en una grande? Y la otra pregunta que creo que va de la mano es, ¿en cuál jaula se presentan las mejores condiciones de oxígeno? ¿En las cuadradas, las rectangulares o en las circulares? Ajá. Bueno, en la cuestión, mira, la forma, para mí tiene que ver más la resistencia de la estructura, ¿no? Es decir, o sea, cada dispositivo, como mencionábamos, tiene un uso, tiene una función y tiene una estructura. Aquí yo creo que para la pregunta muy interesante, es muy interesante, o sea, la forma, el problema es la estructura, ¿sí? O sea, que por el oleaje, cuando hay viento, bueno, aquí en Veracruz, porque pues época de norte, no, o sea, los lagos y el lago de Catemaco y los lagos estos que les enseñaban, hombre, pues son un cierto oleaje, no es muy fuerte, pero las aulas cuadradas que tuvimos desde tubo de PVC hasta tubo de acero soldado, se partieron en las uniones. O sea, la ventaja que da una jaula circular también es que el anillo da más estructura. Por eso es importante la jaula circular. Y la forma circular es que la corriente, como el agua viene dando vueltas, pues en la corriente, está siendo circular, agarra a la misma forma, ¿sí? Pero ahora estaba viendo precisamente en unas fotos que tiene el doctor Campos, que están sacando ahora una técnica que ya ponen en las presas una especie como de raceways, no tienen un nombre ahorita, pero no me acuerdo. Sí. Es algo muy novedoso que lo he visto, ¿no? Ponen algún areador de paletas, ¿no? Y ponen unos canales así flotantes, ¿sí? Y funcionan como raceways. Así es. O sea, la forma siendo cuadrada, rectangular o circular, quizás no sea tan definitivo, pero la estructura sí lo es. Sí lo es. Sí. Pregunta Cristian Yael. Las cuestiones del oleaje. Pregunta Cristian Yael, en grandes alturas sobre el nivel medio del mar, tenemos menos oxígeno atmosférico disponible. ¿La saturación cambia? Sí, cambia. Aquí se tiene una situación en donde, por ejemplo, también el aire, como es más frío, es más pesado. Entonces, puede, si el agua está a menor temperatura que el aire, que eso pasa, puede haber más saturación, pero si el agua está muy fría,
también se complica o sea, la solución. Y en el aire, y por ejemplo, en la parte ya más tropical, donde hay más calor, ¿no? Pues el agua está más caliente, el aire también, y hay menos resolución, disolución del oxígeno, ¿no? Pero en las partes frías sí depende mucho que la temperatura del agua no esté tan fría, porque si el aire está más frío, que es lo que pasa regularmente, hay mayor saturación. Pregunta, es más pesado el aire, ¿no? Carlos, no es como un tipo de duda o pregunta, algo que he querido aclarar mucho tiempo en acuacultura. La mayoría de literatura y de gente te mencionan siempre que el agua dulce siempre vas a tener mayor capacidad de carga, que supuestamente porque tiene mayor capacidad de saturación, agua dulce que agua de mar, pero sin embargo, ahorita en tu tabla yo miré que el agua de mar absorbía hasta 3 veces más que el agua dulce. Sí. Yo esa experiencia sí la tengo, porque en Camarón, por ejemplo, yo producía 7 kilos por metro cúbico en agua de mar, y en agua dulce 1.20, 1.8, con la misma capacidad instalada, ¿no? No sé si tengas una explicación más o menos de por qué pasa eso. Pues mira, agradezco mucho tu pregunta porque me sorprendes. O sea, yo realmente nunca he trabajado en agua salada, ¿no? Pero por eso son interesantes estas pláticas, ¿no? Porque sí, realmente ya me haces reflexionar, ¿no? Pues, por el principio creo que siendo el agua de mar, o sea, con más ¿cómo se podría decir? Solutos, sólidos, con más minerales sólidos disueltos en un momento dado, hay más presión, entonces el oxígeno tiende a concentrarse más, ¿no? Es decir, esa fuerza de la misma presión del agua como solvente, ¿sí? Que disuelve más cosas y tiene más elementos, puede sí concentrar más o sea, puede concentrar, ahora sí que más oxígeno, o sea, porque realmente si la atmósfera está penetrando en los primeros 3 milímetros, ¿sí? Y esa agua, vamos a decir, es más dura, ¿sí? Va a permitir que la concentración del oxígeno, pues que no se salga tan fácil. Es decir, una vez entrando el oxígeno al agua, queda disuelto, vamos a decir, ¿no? Y no se va a salir. Tenemos la teoría, nosotros tenemos la teoría, lo hemos platicado incluso en grupo, la teoría de que por las cargas eléctricas, incluso de los minerales y por la densidad del agua. Exactamente, también eso es muy lógico. Sí, fíjate, yo no tengo mucha experiencia con el agua de mar, pero qué bueno, no, o sea, ya nos pusiste sobre la mesa de eviscerado una buena evisceración con esto del oxígeno disuelto. Hay que consultar con los amigos oceanólogos, fíjate, ¿eh? Muy bien. Agradezco mucho, pero sí es eso, las cargas eléctricas también, claro que sí, es muy importante. Así es. Abelardo Ruz comenta: excelente presentación para ti, muchas Carlos. Gracias. Y a la vez hace el comentario que ha trabajado jaulas cuadradas de 8x8x4, pies por más de 30 años, de alambre galvanizado, electrosoldado y marco de ángulo. Han pasado hasta huracanes. No le veo la ventaja de circular. Problemas mayores de cosechar con las circulares. Es mi Ruso. Pues cada quien tiene sus experiencias y sí, claro. Y verdad, escuchar. Claro, no, qué bueno, ¿eh? Esto enriquece siempre la plática, ¿no? Claro, gracias. Claro que sí. Abelardo siempre está aquí siguiéndonos y haciendo muy buenos comentarios. Qué bueno, Abelardo, pues es una buena porque ya observación. Estamos sobre el tiempo. Así es, Carlos. Ojalá nos pudieras compartir unas fotos. Sí. O sea, es de lo que se trata, pues, esta plática, ¿no? Así es. Es exactamente, ¿no? O sea, yo les estoy hablando de mi experiencia porque todas las jaulas cuadradas que pusimos, a lo mejor las hicimos mal, ¿eh? Disculpen, a lo mejor ese es el problema.
pero es que sí, todas se partían, ¿no? Sí. Y pero bueno, ya sabemos que si las hacemos bien, pues Así es. Pues, hay que compartir esa estructura, hay que compartirla. Muy bien. Antes de finalizar, Con les mucho comento gusto, que la Carlos. próxima semana tendremos... Mucho gusto, gracias. Antes de finalizar, les comento que la próxima semana tendremos el tema de experiencia en la producción y comercialización de jaiba suave, con la participación de nuestro compañero y amigo, el biólogo Sergio Campos. Es otro también tema interesante, y aquí Sergio de hecho está presente, nos está escuchando, nos está viendo. Aquí lo vamos a tener la semana que entra en la mesa de viscerado y aprovecharemos para descamarlo como se merece. Saludos a todos y buenas tardes. Nos veremos la próxima semana, con gusto. Claro que sí. Muchas gracias. Ahí aprovechando, por ahí le mandan saludos de parte de Alex Pérez. Saludos. Alex Pérez, no hombre, Sí, un abrazo, por favor. No hombre, es un abrazo, por favor. Que está aquí el pendiente del programa. Ahí te vamos a hacer llegar, o tú tienes acceso, Carlos, a todo Acuícola en Facebook. Claro, puedes ver claro todos que los sí. comentarios y claro que sí, te lo voy a agradecer muchísimo. Pues darles respuesta directamente. Sí. Pues agradezco tu participación, Carlos. Ha sido una excelente presentación, muy clara. Muchas gracias. Espero que no sea la primera vez aquí en la mesa de viscerado que nos acompañes. Darío, por supuesto que no hay tantos temas. Hasta Ecuador te mandamos un abrazote. No, hombre, muchísimas gracias. Les mando un muy fraternal abrazo también y ojalá y pronto podamos ir a Ecuador con tan buenos acuacultores en aquel país hermano. Muy bien. Abelardo, un abrazo, hermano. Cuídate mucho. Un abrazo, saluditos. Saludos. Muchas gracias, Abelardo. Darío, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Alejandro, buenas noches. Buenas noches a todos. Saludos. Estamos en contacto. Pablo, si me escuchas. Arturo Castañeda, que nos está viendo. Todos, saludos. Amigos de Perú, de Arturo, también un abrazo. De Perú, que está aquí también siguiéndonos, Pepe Alanís, en fin, todos nuestros amigos les mandamos un fraternal abrazo. Cuídense mucho y nos vemos la semana que entra aquí en la mesa de viscerado. Muchas gracias, yo me siento muy honrado con esto. Gracias, buenas noches. Sí, a ustedes un abrazo muy fraternal. Gracias.